Emmanuel significa Dios con nosotros. La lectura, hermanos, la vamos a hacer siempre en una forma antifonal. Yo leo el primer versículo, usted lee el siguiente. Lo que tienen su guía, ahí tienen exactamente la lectura que yo tengo acá. Leo el primer versículo y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella es en el oriente del oriente y venimos a adorarle. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos respondieron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pueden sentarse, hermanos. Navidad es, bueno, más bien es natalicio, natividad, es el nacimiento de el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿puede por un momento usted imaginar a José al ver a su esposa, bueno, en este caso, su prometida? Había un proceso, hermano, en Israel que se llamaba el desposorio. El desposorio significaba que estaban con compromiso. Ya las personas habían adquirido el compromiso para casarse, pero la cultura israelita asumía que esta persona con compromiso lo daban como un matrimonio, solamente que no se había consumado, hermanos, la relación íntima como pareja. Ellos no habían tenido una relación como pareja, sino estaban comprometidos, pero ese compromiso era tan especial que según la ley, los judíos lo miraban como hermanos, como que había que respetarse el uno al otro. Si alguien era infiel a ese compromiso o a ese desposorio, se tildaba también o se calificaba como adulterio. Así es que la situación era difícil. Ahora, ¿cómo cree que se habrá sentido José al saber que su prometida estaba embarazada? ¿Qué cree usted? Póngase por un momento en la mente de José. ¿Qué pensamientos habrán venido a su vida? Si la ley era estricta en ese caso, ahora que su pareja estaba en estado interesante, hermanos, no hay duda que José, hermanos, se puso confuso, que preguntándose en primer lugar qué era eso que había sucedido, que él conocía perfectamente a su prometida, que él la había visto durante todo ese tiempo
como una mujer dedicada a las cosas de Dios, como una mujer temerosa de Dios, como una señorita. Hermanos, bueno, todos esos calificativos buenos, ese buen testimonio que José, hermanos, tenía de María. Así que para José habrá sido el momento más difícil. Y hermanos, yo creo que nosotros vamos a vernos de alguna manera identificados con esta circunstancia, con esta situación. El pasaje que hemos leído, hermanos, tiene muchas verdades que al fijarse bien en ellas, nos damos cuenta quizás de realidades que al leer rápido este pasaje, pasamos por alto verdades muy importantes. Dice aquí el verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí hay unas verdades tremendas en la vida de este hombre. José su marido, como era justo. ¿Qué señales hay o qué características hay de una persona justa? Y dice aquí la palabra que él no quiso infamarla, no quiso hacer escándalo, aunque la ley le daba todo el aval, aunque la ley lo amparaba a José para poder, hermanos, realizar cualquier acción legal. Pero si José actuaba de esa manera, la ley, ¿verdad?, ni por un momento iba a vacilar en ejecutar o apedrearla. Ustedes recuerdan un caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio. La ley era estricta en ese sentido. Si no aparece Jesús en ese momento, a esta mujer no le quedaba otra cosa que sufrir, hermanos, la fuerza, el rigor de la ley, morir apedreada. Pero Jesús estuvo allí y el Señor le dijo: ni yo te condeno, pero haz una cosa, vete y no peques más. Amén. Encontró respuesta, encontró salvación. Ahora volvamos al caso de José. José ahora ve a su prometida que está embarazada. Entonces es una situación difícil, pero como era justo, ¿cuál hubiera sido la reacción de alguno de nosotros? Vamos a decirlo, ¿cuál hubiera sido la razón? ¿O cuál hubiera sido, hermanos, la reacción más bien? Hermano, quiero imaginarme que la reacción de todo judío de hueso colorado tendría que ser: no, pues aquí no hay de otra. ¿Cómo? ¿Qué explicación? Y José, hermano, antes que le hablara el ángel, José ya había determinado algo, porque a estas alturas, cuando José su marido, como era justo, no quería infamarla, a estas alturas todavía, hermanos, había muchas cosas en su cabeza. Y antes que el ángel le hablara, él había resuelto no infamarla y dejarla secretamente, no hacer un escándalo. No quería ver el sufrimiento de María siendo apedreada. Había determinado mejor apartarse. Eso es lo que le cuesta a los hombres el día de hoy, resignarse en que las realidades, gracias a Dios que en María era distinto, pero a veces las personas nos metemos en graves problemas, situaciones, por alguna circunstancia que suceda en la vida. Y a veces, hermanos, suceden esas cosas. Es la realidad que vivimos, pero como cristianos, ¿cuál va a ser la reacción y la actitud nuestra? Es importante saber de que en circunstancias muy adversas debemos de darle el control al Señor, porque en esas circunstancias se pueden cometer decisiones o se pueden hacer decisiones que más tarde pueden lamentarse. Amén. Hay personas que por un momento, hermano, de ira,
por alguna reacción, por algo que ha provocado esa insatisfacción, ha provocado esa reacción, hermanos, quieren hacer la justicia por sus propias manos, y es ahí donde vienen graves consecuencias. Aquí aprendemos grandes cosas en la vida de un hombre que no se habla mucho, pero que tiene, hermanos, no con sus palabras nos deja enseñanza, sino con su forma de proceder. El evangelio no es tanto en palabras, el evangelio es vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. Y este hombre José, yo pienso que habrá pensado todo esto acerca de su prometida. Es que no lo puedo entender. Y no me doy a la idea de acusarla, de divulgar todo, esta mujer me ha sido infiel, sino que mejor no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Él quiso dejarla secretamente, hermanos, asumió el golpe, asumió las críticas, porque en el mundo no dejan de haber personas que cuando esto pasa, y empiezan, hermano, a reírse. Es el hazme reír. José, ya me imagino todas las personas al ver a María. ¿Qué pasó, José? No era el tiempo para, ni anunciaste que te ibas a casar, ya tu esposa está embarazada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué respuesta iba a dar José? Pues José estaba dispuesto a asumir todo y a soportar todas las críticas, todo lo que la sociedad le dijera, pero porque era justo. Y todavía no sabía esto. Pero hermanos, es algo que nosotros podemos aprender mucho en la vida de José. Como dije, esto sucedió, en la vida de José, que no quiso dejarla, que no quiso, hermanos, difamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Esto sucedió antes que el ángel llegara y se le manifestara en sueño y le revelara cuál sería la verdad. Y hermanos, dice aquí, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Oiga, qué hermoso, que él estaba todo, como dicen los puertorriqueños, con un revolú en su mente. Tenía todo ese sentimiento, todas esas cosas, pero es allí donde aparece el Señor, que tiene todo bajo control y sabe la efervescencia que está habiendo en la mente de José, y aparece el Señor. Amén. Ahora, vamos a hablar del nacimiento de este rey. Esta fue una concepción milagrosa, es decir, el que María concibiera fue un milagro de los milagros más grandes, extraordinarios que se han dado, hermanos, en la vida del ser humano. José y María era, hermanos, una pareja típica, ¿verdad? Como todos, comprometidos para casarse, ¿verdad? Ellos ya tenían el compromiso, la sociedad los miraba ya como casados, aunque ellos todavía no habían cohabitado, ¿verdad? Ellos tenían el compromiso, pero el romper ese compromiso habría que hacerlo de forma legal también. No solo decir, bueno, ya no nos entendimos como hoy en día, ¿verdad? Ya no nos hablamos, bueno, vete para allá y yo para acá. Y ya estuvo, se arreglan las cosas así. Allí no tenían que hacer, hermanos, todo con el ceremonial, pues rompemos ese compromiso. O sea que no solamente era una especie de divorcio, pero hermanos, todavía no estaban casados, pero había que hacerlo de una manera legal, que toda la sociedad supiera que ya no habían vínculos ahí, para que eso los liberaba de toda responsabilidad ante la ley judía. Entonces era complicado. Hermanos, ellos vivían como toda pareja, feliz, hermanos, esperando ese momento adecuado cuando ellos podían consumar su matrimonio. Estaban desposados. Ya dijimos, durante ese periodo, hermanos, la gente los miraba ya como casados, con la única situación que ellos no podían cohabitar, porque tenía que llegar el tiempo cuando ellos dijeran, bueno, este es el momento de nuestro matrimonio. Por esta razón se entiende la preocupación de María cuando el ángel le dijo que estaba encinta. Cuando el ángel le dijo que estaba encinta,
hermano, no solo José estaba preocupado, sino María. Pero como el Señor es el que manda, María no tenía que hacer otra cosa, sino que ser instrumento de Dios. Fue el instrumento que Dios escogió. Pero a la misma vez que María estaba aceptando ser instrumento o ser escogida por Dios para que naciera el Salvador, pero al mismo tiempo de tener ese privilegio, tenía una aflicción, hermano. ¿Por qué? ¿No creen ustedes que habrá pensado, y ahora qué va a pasar con José? ¿Qué explicación le voy a dar? ¿Qué es lo que me voy a inventar? ¿Qué le voy a decir? Entonces, era una situación difícil no solamente para José, primeramente para María. Voy a estar encinta y ¿qué respuesta? José no me va a aceptar desde ningún punto de vista cualquier defensa o cualquier argumento que yo le presente. José va a pensar lo peor. Pero ahí estaba toda esa situación. Se tornó muy difícil. Pero hermanos, también sabía, hermanos, María, que era Dios quien le había dado ese privilegio y que Dios iba a resolver esa situación, que Dios estaba en control de todo eso. Si José pensaba, hermanos, que había tenido relaciones sexuales con otro hombre durante ese periodo, aquello, hermanos, se consideraría como un adulterio, aunque no estaban conviviendo, pero ese compromiso era un compromiso legal y muy serio. Ahora, hermanos, ¿cómo piensa usted que se produjo la concepción de Jesús en María? Ahora, Mateo usa las palabras, dice aquí, se halló que había concebido, dice el verso 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo, para indicar, hermanos, con claridad que en esta concepción milagrosa no hubo ningún tipo de relación física, sino que por eso es el nacimiento milagroso. Dios, que es omnipotente, que todo lo puede hacer, lo hace como Él quiere. Amén. Fíjese usted, hermanos, que Dios hizo todo hermoso y todo maravilloso al tiempo de la creación. Hizo todo ser viviente y todo lo hizo, hermanos, con el poder de su palabra. Amén. Pero al hombre lo hizo de una manera especial. Hablando del hombre, lo hizo de una manera especial. Lo hizo del polvo de la tierra. A un pajarillo no lo hizo del polvo. A un pez, a los demás seres vivientes, los hizo, hermanos, con el poder de su palabra. Creó los animales, los terrestres, los anfibios, ¿verdad? Las aves. Pero cuando creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra. Hizo toda aquella figura y después le dio el soplo de vida. Lo hizo especial. Y a la mujer no la hizo de la tierra, sino que lo hizo de lo más duro. Amén. No, bueno, la hizo, hermanos, del hombre. Entonces hizo cada cosa especial. Pero el punto que quiero destacar aquí, que Dios hace las cosas como Él quiere. A la mujer bien la hubiera podido hacer también de otro poco de tierra, pero no. Dios sabe todas las cosas y por la Biblia entendemos que para que la mujer fuera parte del hombre, la hizo de la parte suya. No la hizo de un hueso del cráneo para que la mujer estuviera arriba del hombre, ni la hizo de un hueso del pie para que el hombre estuviera sobre ella. La hizo de un hueso al lado, porque es ayuda idónea. Lo hizo especial. O sea que Dios es todopoderoso y hace como Él quiere. A los demás seres vivientes los hizo de una manera. El sol, la luna, todo lo creó diferente. Al hombre lo hizo especial. A la mujer la hizo más especial, ¿verdad?
Entonces, ahora, cuando el Señor permite que su Hijo, esa parte divina, la quiere humana, ¿por qué? Porque alguien tiene que redimir al hombre. Entonces, por eso vino Jesús. El nombre que adquirió Jesús significa salvación, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, cuando Él viene para que se haga hombre, para que tome forma humana, de carne y hueso, tiene que ser concebido en el vientre de una mujer. Y ahí es donde usa a esta doncella, a esta mujer temerosa, una mujer con devoción a Dios, humilde, sencilla, hermanos, obediente. Ahora, hermanos, la utiliza para que nazca el Salvador del mundo. Es un milagro. No hay intervención humana de ninguna forma. Entonces, hermanos, la concepción de Jesús fue un milagro que solo se produjo una vez y que nunca más se va a repetir eso. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que vino, hermanos, a redimir y a salvar. Dios salva solamente a través de Jesucristo. Y ya no se va a repetir un proceso salvador como el que ya se hizo mediante Jesús. El carácter de José, hermanos, sale a la luz en respuesta ante la noticia de que su futura esposa estaba embarazada. ¿Cómo vemos el carácter de José? ¿Cuál es el carácter de él? ¿Cuál era su personalidad? ¿Cuáles eran sus reacciones ante estas situaciones? Veo que aquí, mediante la palabra, era un hombre justo. Había un problema, tenían que dársele una explicación, pero él, aunque era increíble, vamos a decirlo así, algo que no se podía creer, aunque era increíble esa situación, él actuó de acuerdo a un carácter de un verdadero creyente en Dios. Él procedió, hermano, con justicia. Como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. No hagamos ruido en esto. Voy a asumir mi responsabilidad, mi dolor lo voy a llevar yo. No importa que me achaquen todo eso, me digan todo lo que... Porque hoy, hermano, si hubiera sido en el tiempo de hoy, no, hombre, a los hombres les dirían muchas cosas. Ya se imagina usted cuántos calificativos hay para una persona, ¿sí? Las burlas de la gente. Y José asumió todo eso. Quiere decir que José tenía un carácter piadoso, hermano. Había una situación inexplicable, pero él actuó justamente. ¿Qué tal si José, hermanos, en el momento cuando ve eso, arranca con la misma que arrancamos nosotros muchas veces? Al ver eso, no, vengan acá, miren, aquí está la situación, aquí está el compromiso, mírenme el anillo aquí, ve, de compromiso, y aquí miren la evidencia, y hubiera divulgado aquello rápido, y que no prestaban, aunque no habían piedras allí, pero en ese momento las hallaban. Hermanos, allí en ese momento hubieran actuado así, pero como Dios tiene el control de todo esto, Dios no tardó, hermanos. Le hizo que estuviera esto en José, pero hermanos, Dios tiene todo bajo control. Entonces, hermanos, no debemos de precipitarnos. Esta es una enseñanza para todos nosotros. No debemos de precipitarnos ante las circunstancias adversas. Hay que venir ante Dios para pedirle que Él obre en nuestra vida y nos revele la verdad de las cosas. Cuando estamos de esa manera, de alguna forma, de las multitud de formas que tiene Dios para obrar, Él va a llegar con la respuesta. Ni nos vamos a dar cuenta y en el momento vamos a decir, oye, ya pasó la turbulencia.
¿Qué habrá sido? Ni nos damos cuenta cuando Dios ha solucionado la situación. Y después, cuando venimos a reaccionar, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser agradecidos con Dios por las cosas que nos han ocurrido. Ahora, hermanos, José no quiso vengarse, humillando a la mujer que amaba. No quiso, hermanos, vengarse ante esa situación. Pensó en seguir la opción que presenta la ley, simplemente apartarse, y a su debido tiempo quizás él iba a obrar presentando su carta de disolución para aquello. Entonces, a su debido tiempo quiso dejarla secretamente, porque allí comenzaba la concepción. Faltaban muchos meses, hermano, y durante todo ese tiempo entonces José quizás pensó: ya vamos a ver cómo sigue el curso de esta situación, pero vamos a dar tiempo a esto. Ahora, hermanos, durante la noche José recibió la visita, hermanos, de un ser angelical. Y el versículo 20 y 21, hermanos, estamos ahí, hermanos, en el capítulo 1. ¿Alguien me puede leer el versículo 20 y 21? Sí, léalo, hermana. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor me apareció en sueños y me dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, hermano. Ahora, cuando José recibe esa revelación, hermanos, yo pienso que no hay emoción más grande que la que tuvo José en ese momento. Cuando está recibiendo esa revelación: José, no temas de recibir a María por tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y sobre todo, y este niño salvará al pueblo de sus pecados. O sea que hizo, hermanos, José tuvo una emoción grande cuando recibió eso, una emoción y un descanso grande, y hermano, y una gratitud a Dios, hermanos, porque Dios tiene todo bajo control. Y José entendió esta situación. Pero vuelvo y repito, hermanos, el carácter de José nos muestra que él no era de las personas precipitadas a actuar rápidamente, sino que pensó: algo está sucediendo aquí, no lo entiendo, porque hay cosas muchas veces que no entendemos, hermano. Y a veces lo que decimos: ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Otro dice allá: ¿qué estaré pagando? Y otro que escucha lo que dice le dice: ¿algo? Y esas son las interrogantes que se hace uno: ¿qué estaré pagando? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Desde el día que yo me hice evangélico, más problemas he tenido. Pero José no dijo: ¿por qué me pasa esto a mí? No, José, hermanos, esperó en Dios. Como dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová, y él me libró de todos mis temores. Él me respondió. De alguna manera, hermanos, tenemos que esperar, los creyentes, en la bondad, en la justicia y la misericordia de Dios. Y Él va a proceder, hermanos, de maneras adecuadas, y nos va a enseñar grandes cosas. José, hermanos, descansó grandemente en esto. Cuando recibió, hermanos, la revelación de Dios, José se puso contento, y sobre todo el privilegio de tener la responsabilidad de ese ser que estaba en el vientre de María. Una responsabilidad grande, porque no era cualquier concepción, no era cualquier niño, sino que un niño con significado, un niño con misión de parte de Dios. Hermano, era una responsabilidad, pero al mismo tiempo José, su fidelidad, su justicia, su bondad fue premiada por, hermanos, darle Dios, delegarle el Señor
una tremenda responsabilidad, un privilegio de poder guiar al Salvador del mundo. Y hermano, y José cumplió su papel, porque a Jesús después se le conoció, no es el carpintero, lo conocían como el carpintero a Jesús. Amén. Y entonces ese oficio, otro evangelio dice, no es el hijo del carpintero. Quiere decir que José le había enseñado la carpintería, le había enseñado, hermano, ese oficio. Así es que, hermanos, José invirtió en este niño. Así que todo esto era una bendición, hermano. José descansó de todo eso, supo que Dios tenía el control de todo, el cumplimiento de la profecía. Jesús fue un cumplimiento de una profecía. No estaba siendo improvisado ese drama, esa situación. Eso era una profecía que se estaba cumpliendo. En Isaías 7:14 dijo ahí Isaías: he aquí que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, hermano, era el cumplimiento de esta profecía. Ahora, es posible que José haya recordado esta profecía cuando el ángel estaba hablando, o es posible que el mismo ángel le citó la misma profecía. Pero lo importante acá, hermanos, que José entendió que lo que se decía todo de este niño era una bendición. Así que lo importante, hermanos, que José salió después de despertar, después de ese sueño maravilloso que tuvo. Él, muy contento, recibió a María, y quizás le dijo, yo pienso que no lo dice la Biblia, pero le habrá dicho así: María, por favor, perdóname, aunque nunca te dije nada, pero yo todo esto pensé y por eso quise dejarte secretamente. Perdóname, ¿verdad? Porque en mi mente pensé todo eso, pero Dios me ha hablado en esta noche y me ha hecho sentir de que todo, ¿verdad? De que tú eres inocente en todo, ¿verdad? Todo lo que yo estaba pensando, pero perdóname. Y María, pienso yo ahí, que no es como las de hoy, que digo, tienes que mostrármelo, arrodíllate, o tienes que llevarme de shopping o algo, porque tienes que mostrarme que estás arrepentido. No, María, sí, José, yo entiendo, y yo misma también, para mí no fue fácil. Quizás María le decía, no fue fácil, yo sabía que estas situaciones se iban a dar, pero mira, volvemos a lo mismo, Dios tiene todo bajo control. Si te suceden cosas difíciles, espera en Dios. Tú como creyente eres diferente a las demás personas. Tú piensas y crees en Dios, que algo tiene Dios para ti, aunque la prueba, aunque se mire prueba, pero después viene la bendición. Solamente debemos de esperar y confiar en Dios. Una vez, hermanos, ya José estando tranquilo, gracias a la revelación o a ese sueño, José asumió el papel que Dios le encomendó en el plan para el nacimiento de Jesús. El versículo 24 y 25 de Mateo 1. ¿Alguien lo lee? Por acá, ¿quién lo tiene? Mateo. Hermano Rico, léalo. Mateo 1, 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso su nombre Jesús. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, el tiempo del compromiso llegó a su fin. Bueno, aquí yo pienso que llegó a su fin el tiempo de compromiso. Yo pienso que José recibió a María como su esposa.
Ya no habían dudas, ya no había problema, ya no está aquello de dejarla secretamente, sino que ese sueño o esa revelación que le dio el ángel, hermano, le hizo a José, bueno, María, ya me perdonaste, todo eso. Entonces yo pienso que llegó el tiempo, esperaron el tiempo cuando ese compromiso llegara y así poderla recibir como su legítima esposa. Y ya podían convivir, porque dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Así que, hermanos, significa esto que José y María vivieron como cualquier pareja, ¿verdad? Normalmente como cualquier pareja, porque este fue su hijo primogénito. De ahí vino Jacobo, de allí vino Judas y vinieron otras hermanitas de Jesús. No se habla mucho de eso, ¿verdad? Pero, hermanos, vinieron otros hijos, ¿verdad? Así que, hermanos, Jesús tuvo otros hermanos en carne, por parte, hermanos, de su mamá. Bueno, y también ¿verdad? José era el papá. Ahora, el paso final de la obediencia de José fue el momento de poner el nombre al niño. Cualquiera se hubiera alegrado, toda la gente, la comunidad, así como fue con Juan el Bautista. Todos querían que le pusieran Zacarías al niñito. Pero Zacarías dijo, Juan se va a llamar el niño. Ahora todos los amigos, que ya está todo, ahora es el nombre que se le va a poner al niño. Y todos quizás digan, se va a llamar Josecito, y le vamos a decir Chepito o algo. Le va a llamar José el niño, porque todos queremos que los niños lleven el nombre del papá, y casi así era. Así era que, hermano, para no perderse eso, el nombre, José se iba a llamar el niño, todos esperando eso. Pero, hermanos, el momento de poner el nombre, José y María dijeron, se va a llamar Jesús. Y todos quizás se habrán pensado allí, ¿por qué José? ¿Qué está pasando? Antes de firmar, detente un poco, ponle José. Tú eres José primero, que él sea José segundo. Y cuando él tenga hijos, que venga José tercero, y así queremos hacerle. Pero, hermanos, no, se va a llamar Jesús, porque ese nombre me dijo el ángel también que él iba a salvar, venía con una misión. Jesús llevó el nombre no porque sería el nombre predilecto, sino traía una misión, hermanos, grande, una misión tremenda. No se llamaba Jesús porque el nombre era bonito, se llamó Jesús porque determinaba la misión a la que él venía, a salvar, dando su vida a la humanidad. Así que, hermanos, es muy importante, y fue alegría para José. Conforme a las indicaciones del ángel, al niño, hermano, le pusieron Jesús. Ahora, la búsqueda de este rey. Ya nació el niño y todo, ya se solucionó toda aquella situación. Ahora, la búsqueda del rey. No podemos, hermanos, precisamente dar detalles de una fecha exacta cuando vinieron unos sabios. La Biblia lo dice, magos del oriente. Más que todo esto de magos, sería más aplicable la palabra sabios, pero también eran astrólogos. Esta gente le gustaba estudiar las estrellas, estudiar, hermanos, las estaciones y todo este tipo de cosas. Ahora, ellos, aunque no sabemos la fecha exacta cuando llegaron ellos, pero vinieron unos sabios del oriente, porque fueron guiados por una estrella, y esa estrella, según las revelaciones que ellos habían recibido, les indicaba que un rey había nacido, y no era cualquier rey, había que adorarle, rendirle honores. Y ellos viajaron. Alguien dice que estos eran medos persas, estos sabios, cerca de ahí por Irán. Desde por allí venían estos sabios del oriente, o magos. Ahora, la situación es esta, no sabemos exactamente el tiempo, porque a veces
cuando vemos figuras allí del nacimiento de Jesús, que usted las ha visto, ¿verdad? Ponen a José, a María, un tipo, ¿verdad? De una escena así, o sea, María, un burrito aquí, una vaquita acá, y los magos acá, y ponen tres, y ponen un morenito, uno medio y otro blanco, bueno, no sé. Y uno que dicen Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sí? ¿Han visto todo eso? La Biblia no menciona nombres de ellos en primer lugar, ni menciona la cantidad de sabios que vinieron. Nosotros vemos que son tres por los tres tipos de presente, pero la Biblia no especifica la cantidad, ni menciona los nombres. Eso es tradición, pero que sí llegaron unos sabios del oriente guiados por esa estrella. Y vemos que los sabios están allí por el establo, allí en el pesebre donde está el niño Jesús. Así vemos las escenas. Pero aquí dice que en tiempos de Herodes el Grande, significa que esto era unos 4 años antes de Cristo. Porque la historia de Cristo, esto tendríamos que ir más allá. La contamos del año 1, pero sería más bien que nuestra era cristiana comienza del año 4 antes de Cristo. Porque vamos a ver aquí en Mateo 2, versículos 1 y 2. En San Mateo 2, versículos 1 y 2. Leemos la palabra y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Ellos sabían que un rey había nacido. Venían desde el oriente y llegaron, hermanos, ahí preguntando. Pero fue en día de Herodes el Grande. Muchos eruditos bíblicos suponen que Jesús tendría por lo menos 2 años de edad cuando llegaron los magos. Esta suposición se basa en el hecho de que Herodes ordenó asesinar a los niños de 2 años abajo. Ahora Jesús podía tener entre esa edad 2 años o un poco menos, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo el rey era haciendo ese cálculo: este niño no pasa de esta edad, entonces él ordenó matar, ejecutar a todos los niños. ¿Por qué? Porque estos sabios del oriente dijeron: ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorar. Entonces Herodes, como él era el rey, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? Entonces Herodes cambió su semblante. Oh, me parece muy bien. Miren, y nosotros vamos a ir. Entonces Herodes consultó a los que sabían de este asunto, a los escribas, aquellos hermanos eruditos en todas las cuestiones en cuanto a las profecías. Y allí le dijeron que en Belén de Judea tenía que nacer, ¿verdad?, el Mesías. Y es allí donde Herodes les dice: bueno, está bien, entonces van a ir a Belén y van a ir a esta zona de Judea, van a ir a adorar al niño, a este rey que ha nacido. Cuando lo encuentren, regresen por aquí y me dicen, para yo también ir a adorar. Entonces vemos de que la intención de Herodes no era adorar. La intención de Herodes era eliminarlo, porque nadie podía quitarle el trono a Herodes. Entonces, hermanos, su intención fue esa. Cuando, hermanos, se dio cuenta de que efectivamente estos sabios del oriente habían venido para adorarle, entonces dijo: esta cosa está complicada. Entonces dio la orden de matar a todos los niños. Pero es así como Dios tiene todo bajo control. También le ordenó Dios por revelación a José que tomara a su esposa y su niño, ¿verdad?, y se fueran para Egipto, para que otra profecía se cumpliera: de Egipto llamé a mi hijo, dice la Escritura. Ahora, hermanos,
Vamos a ver el versículo 16, Mateo 2:16. También Mateo 2:16 nos dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos o los sabios entendieron que el rey, hermanos, quería saber dónde estaba el niño. Entonces los magos o los sabios se fueron por otro rumbo y no llegaron donde el rey. Se sintió burlado, y como se sintió de esa forma, él ordenó ejecutar. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, hay algo aquí, hermanos, que, como dije, dibujamos o vemos que Jesús está en el pesebre, y esto fue así. Pero se asume, hermanos, que los magos no llegaron en ese momento, en esos días. Llegaron, hermano, un tiempo más tarde, ya quizás pasado un año. Llegaron ellos guiados por esa estrella. Ahora, el versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero más en detalle vamos a ir viendo que el niño, hermanos, estaba ya no en el establo, sino que estaba en una casa. Ya estaban alojados. Y generalmente ya no era aquel pesebre. Vamos a ver el versículo 11. El verso 11 nos dice, el 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con mucho grande gozo los magos. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero allí dice claramente que ya estaban en casa. Ya no estaban allá en el pesebre, en un establo, sino que aquí el verso 11 claramente nos dice que estaban ya bien adquirido una casa. Allí estaban viviendo, y allí llegaron los magos. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Algunos piensan, hermanos, que como el viaje, como Dios tiene todo calculado, ya pensaba en las reacciones que podían venir, ¿verdad?, en torno a este rey. Entonces, y sabía la reacción. Herodes iba a mandar a matar a todos los niños. Entonces, hay dos posiciones y que son lógicas. Que los presentes que dieron los sabios eran, hermanos, para el sostén de ellos, para poder sostenerse y vivir en Egipto, por lo menos en los primeros tiempos, ¿verdad?, cuando ellos llegaban. ¿Por qué? El oro, el incienso y mirra, no sabemos. Nosotros vemos una canastita que les dan así, pero hermanos, se dice que todos los sabios o magos, gentes que visitaban a un rey, no tenían que hacerlo con las manos vacías. Toda visita que se le hacía a un rey lo hacía con presentes, y buenos presentes. Entonces no podían venir con un poquito de mirra o de incienso. Ha de haber sido, hermanos, algo con que ellos se pudieran sostener. La mirra se compraba cara, el incienso también, porque todo esto eran necesidades prioritarias, hermanos, en la cultura en ese tiempo. Y no digamos el oro, ¿verdad? Con ellos podían ellos sostenerse. ¿Por qué? Porque pronto ellos iban a inmigrar para Egipto, y allá deberían de sostenerse en otro país donde ellos no tenían a nadie. Entonces allí ellos podían hacer su vida, y estos presentes podían ser, hermanos, quizás el patrimonio con que ellos podían comenzar y hacerle frente. Amén. Esa es una posición. La otra, hermanos, que estos presentes tenían un significado espiritual. El oro
se le ofrece, hermano, a la realeza. Le indicaba que él era rey. El incienso significaba, hermanos, el sacerdocio. Este iba a ser, además de un rey, iba a ser un intercesor. Amén. El incienso significa las oraciones, y la mirra significa, hermanos, su muerte. Recuerdan cuando José de Arimatea, este hombre Nicodemo, hermanos, él ayudó a José de Arimatea para embalsamar o preparar el cuerpo de Jesús y meterlo en una tumba que no había sido usada. Entonces, y todas esas especies que ponían ahí, una de las especies importantes y prioritarias era la mirra. Entonces era una especie aromática. Entonces todo indica en la parte espiritual que esos presentes también tenían significado espiritual. Pero lo importante, hermanos, que estos sabios del oriente llegaron para adorarle, porque había nacido el rey. Otro aspecto importante de esto, algunos piensan, hermanos, que la estrella, porque dice la escritura que una estrella los iba guiando. Cuando ellos llegaron a Belén, ¿qué habrá pasado con la estrella? Hermanos, como que esa estrella los guió ahí, pero ellos tenían que seguir el camino. Luego la estrella los siguió guiando hasta Belén. Hermanos, yo creo que también aquí ocurrió otro milagro, porque algunos quizás de nosotros se estará pensando cuál será la estrella que vieron ellos, y empezamos a buscarla de esas estrellas más grandes. ¿Habrá sido esa? O no, ese es otro milagro. Dios proporcionó, hermanos, una estrella que los guiara, que los dirigiera, así como la nube de fuego iba protegiendo en el desierto al pueblo de Israel y se convertía en el día como una columna, como una nube para protegerlos del sol. Así el Señor podía hacer otro milagro. Es que el Señor que tenemos es Dios de milagros, Dios de maravillas. Él puede hacer cualquier cosa. Entonces esa estrella los iba guiando. Los magos siguieron la estrella hasta Jerusalén. Dice aquí el verso 2, capítulo 2, versos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué habrán? ¿Cómo sabían ellos que esa estrella era de él? Su estrella hemos visto en el oriente. Por revelación se me hace a mí que a estos magos del oriente se les indicó: esto les está anunciando de un rey que ha nacido. Y ellos dijeron con autoridad: su estrella hemos visto en el oriente. No dijeron cualquier estrella hemos visto, su estrella hemos visto. En revelación ellos quizá recibieron que esta estrella les iba a indicar dónde había nacido el rey de los judíos. En el ámbito de la astrología, hermanos, las estrellas simbolizaban la realeza. La estrella que vieron los magos era diferente de las demás, lo cual indicaba que un líder muy importante había asumido una posición de autoridad. Entonces los magos por eso dijeron: su estrella hemos visto en el oriente. Herodes busca al Mesías. Y aquí ya hablamos de esto, hermanos. Herodes, cuando supo, y cuando fue burlado porque los magos ya no regresaron ahí, hubo una de las matanzas más crueles que han habido en la historia. La matanza de todos los niños. Ninguna culpa tenían los niños. Pero, hermanos, el miedo, el temor a que alguien lo iba a suplantar de su reinado, provocó esto, que Herodes arremetiera contra todos los niños. Pero Dios, como tiene todo bajo control y cuidado, al niño lo movió para Egipto.
Si es que, hermanos, eso fue una bendición. Una vez determinado el lugar donde nacería el Mesías, reunió a los magos. Ellos, hermanos, ya se fueron por otro camino, por otro lado, pero Herodes quedó, hermanos, burlado, pero Dios te manejó todo bajo control. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros comparar la motivación de los magos y la de Herodes con la motivación que tiene hoy la gente que busca a Dios? Los magos, por una parte, buscaban al rey que había nacido. ¿Con qué propósito? Para adorarle. ¿Cómo? Para adorarle. Para adorarle. Porque hemos venido desde tan lejos, venían a adorarle. Ellos sabían que era digno de adoración. Hacer una caminata larguísima con el propósito de adorarle. Ahora, por el contrario, Herodes también buscaba a Jesús, pero con otro propósito. Ahora, la pregunta es para nosotros: ¿cómo le buscamos nosotros? Para adorarle. Entonces, hermano, es importante que nosotros también pensemos que aún en estos tiempos donde en la mente de muchas personas está el nacimiento de Jesús, debemos de entender que a Jesús es a quien nosotros vamos a adorar. Amén. Usted no le promueva a Santa Claus, a los niños, a Papá Noel. Y vení, te voy a comprar un gorrito, te voy a tomar una foto. Y ahí buscamos a Santa Claus para tomar una foto ahí. Y hasta los papás, y tocándole la barba a Santa Claus ahí. Es el centro, el enfoque en estos tiempos. El enfoque debe ser Jesucristo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Esa es Navidad, esa es Natividad, ese es natalicio. Celebramos el nacimiento del Salvador del mundo, Amén. Jesucristo. Aunque tampoco no sabemos si fue en esta fecha. No sabemos con exactitud, pero tampoco podemos entrar en polémica y no celebrarlo cualquier día. Si se celebra, lo importante es celebrar que Jesucristo nació. Amén. Y que Él es digno de adoración. Así que, hermanos, adoran al Mesías, siguen la estrella. ¿Cómo sabemos que no se trataba de una estrella común y corriente? ¿Cómo sabemos nosotros que no era cualquier estrella? La Biblia muestra claramente que Dios estaba guiando a estos viajeros con esta estrella. El texto griego afirma literalmente que la estrella los guiaba hacia adelante, indicando que conforme ellos avanzaban en el camino, la estrella también se movía. La estrella no solo guió a los magos hasta la ciudad de Belén, sino que los dirigió a la parte de la ciudad, o tal vez a la casa misma donde estaba Jesús. Ahora, ¿qué instrumento usó Dios para guiarlo a usted, a Jesús? A los magos los guió esa estrella. Ahora, ¿qué instrumento usó Dios para traerlo a Jesús? Pudo haber sido alguna circunstancia, pudo haber sido alguna persona, alguna situación usó Dios para traerlo a Jesús, a usted. Siempre Dios usa algo. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Todos de alguna manera son llamados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No es que Dios los escoge, los elige, o tú no, tú sí. No, a todos se les da el llamamiento, pero no todos, ¿verdad?, rinden su voluntad a Dios, rinden su corazón al Señor para adorarle. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que hay personas que han recibido ese llamamiento y lo han aceptado y le siguen con fe. Ahora, hermanos, aunque Dios no ponga una estrella en el cielo para guiar a la gente hacia Jesús, sí pone en nuestra vida personas y situaciones que nos enseñan el camino hacia Él. ¿Recuerda usted qué es lo que lo hizo venir a Jesús? Amén. Dios siempre pone medios y formas. Ahora, de acuerdo a las costumbres orientales, hermano, una persona nunca podía visitar a un superior, sobre todo a un rey, sin llevar algún tipo de regalo.
Cuando los magos encontraron a Jesús, lo adoraron y le ofrecieron sus presentes. Nadie se podía presentar sin regalos. Amén. Así que, bueno, cuando iban donde un rey, por lo menos cuando iban ante un rey, no podían presentarse. Aquí vienen los visitantes de Mesopotamia. Y ya venían ellos, venían sin nada. Estos podían, estos son espías. Estos no vienen con nada bueno. El presente indicaba muchas cosas. Venimos en son de paz, venimos a adorar, venimos a felicitar, venimos en son de paz, de amistad. Por ejemplo, un día de estos llegaron allá a mi casa, no los magos, pero llegó una persona tocando ayer. Primero tocaron el timbre, después tocaron fuerte. Bueno, y a ver quién será. Yo abrí y ya el carro iba a reversa porque no respondía al principio, pero cuando abrí ya se iba el carro y regresó nuevamente, y era una señora ahí. Aquí tenemos el club aquí bueno, nos reunimos del neighborhood, ¿verdad? Y aquí pues queremos siempre, pues nosotros venimos a darle gracias a Dios por los vecinos que tenemos. Me llevaron una bolsita de galletitas y todo, ¿verdad? Y yo pienso eso, hermanos, que cuando vienen en son de paz, siempre traen un presente. Jacob, cuando se iba a enfrentar con Esaú, y ya sabían que había una riña y un problema ahí, y cómo iba a venir Jacob. Esaú, aquí vengo y perdóname por todo. No, Jacob sabía esos principios y dijo, no, pues primeramente le tengo que mostrar a mi hermano que yo vengo en son de paz. Y junto a esa paz tiene que ser representada, hermanos, con un buen gesto. Y le presentó, hermanos, muchos presentes. Venía una segunda fila allá, otros presentes. Y estos le iban diciendo, esto los manda Jacob, tu siervo. Y por último venía Jacob con sus hijos y todo, y traía otro presente. Cuando llegó a esas alturas, Esaú había dicho, cuando yo mire a mi hermano, encuentre a mi hermano, yo lo voy a matar. Esas fueron las palabras de Esaú. ¿Cuántos han leído la historia de Jacob y Esaú? Amén. Que Jacob había hecho unas, hermano, tremenda. Y entonces que su hermano dijo, cuando yo lo vea, lo voy a destruir. Pero Jacob, ante toda esa negativa, da presentes, más presentes. Gesto, hermano, de querer arreglar la situación. Entonces, cuando llega Jacob, ya Esaú no se resiste. Le ablandó el corazón por los presentes, ¿verdad? Yo pienso que es una buena táctica, hermanos, hermanas. Si han estado peleados y todo, quiere arreglar la situación, no la arregle solo con palabras, ¿verdad? Saque de la bolsa, invítela al mejor restaurante donde nunca ha ido, pero hágale sentir bien a aquella persona. ¿Para qué? Porque eso va a denotar que viene en son de paz, que quiere arreglar la situación, que todo esté bien. No sé, ¿verdad? La esposa que le dé un chocolatito, una rosita ahí, ¿verdad? Qué gesto tan maravilloso el que has tenido, y ya la va ganando. Y si le invita a un restaurante que le gusta, usted sabe qué es lo que le gusta, hermano, va a estar todo tranquilo. Pero prométale que todo va a estar bien de ahí en adelante. No siga siendo el picaflor de siempre. No, perdonen, hermano, yo creo que no hay ni uno de esos aquí. Pero, hermanos, el principio que quiero enseñar acá, hermanos, es que los magos llegaron con presentes. No hay que llegar con las manos vacías. Por muy pequeño que sea un presente, pero es un gesto de su actitud. Pero no esos gestos, hermano, como cuando usted viene aquí y usted ha hecho grandes promesas allá a su familia, a su mamá y a su abuelita. Yo cuando llegue allá, yo no voy a fallar, ahí le voy a enviar su cartita y ya sabe. Le envía la cartita, pero hasta ahí llega.
Lo que le lleven la cartita son sus problemitas. Mándele los billetitos ahí. Yo sé que no hay amenes, hermano, pero no se vive solo de las cartitas, es también del dinerito. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Sigamos adelante. Ahí llévense la hojita, hermanos, no tuvimos tiempo. Les dieron esta hojita.